Tiene la palabra el senador, tengo pedidos de la palabra anteriores. El senador Pocar. Gracias, señor presidente. En mi condición de cofirmante, coautor de este proyecto, quiero expresar la enorme emoción que siento al escuchar a senadores de otras provincias mencionar posiblemente el tesoro más importante que tiene mi provincia, cuál es el sistema de Liberá. El miembro informante ha sido más que claro y lo que ha expresado es totalmente acorde a la realidad, de modo tal que solamente voy a hacer algunas reflexiones porque creo que lo trascendente para la historia de mi provincia, de este proyecto que hoy vamos a votar, realmente lo van a valorar en su total dimensión las generaciones venideras. Y me voy a referir solamente a tres aspectos. En primer lugar, a los antecedentes. Aquí se mencionó la ley de 1983 donde se crea la Reserva Provincial. Y ese fue el primer paso, pero también conviene destacar que en aquel tiempo estaba al borde de la extinción no ya algunas especies que estaban extintas, sino aún especies como el carpincho, Hydrochaeris, creo que es el nombre científico, que es el roedor más grande y que tiene una enorme presencia hoy y que, según me decía un mariscador de aquel tiempo, le llevaba hasta 3 días para poder encontrar uno para cazar. Y lo que se hizo en aquel tiempo, como primer paso, decía, fue convertir a los antiguos mariscadores, es decir, aquellos hombres que vivían de la caza y de la pesca y del trueque, convertirlos en guardafaunas. Y entonces pasaron de la noche a la mañana a tener un sueldo, a tener sus aportes jubilatorios y una obra social, y a cuidar la fauna. A partir de allí empieza a revertirse una realidad que era realmente muy preocupante y muy triste para los que conocíamos el Liberá desde épocas de hace muchos años. La creación del Parque Provincial fue después un paso trascendente, con 500.000 hectáreas de tierras públicas que fueron afectadas a este fin. En segundo término, debo y necesito y quiero hacerlo, agradecer a quien donó estas tierras que hacen posible la creación del Parque Nacional. Cuando era gobernador de mi provincia, recibí en mi despacho a un ciudadano norteamericano que venía a presentarse y había expresado que había comprado algunas tierras y que pensaba no solamente dedicarse a la actividad económica, sino también a la preservación. Es cierto que su presencia en la provincia generó algunas controversias y hasta algunos conflictos, pero es cierto también que su aporte a través de las 2 fundaciones que aquí fueron mencionadas y el permanente acompañamiento de los organismos técnicos de la provincia permitió eso que fue mencionado acá, de la recuperación, primero el salvataje de especies que ya estaban al borde de la extinción, como el ciervo de los pantanos, una especie de cérvido autóctono que es a veces un poquito más chico que el ciervo tradicional que conocemos, pero que es muy bonito y que hoy se lo puede ver en abundancia. La recuperación del guacamayo rojo que estaba extinto en la Argentina, del oso hormiguero gigante y otras especies que fueron aquí mencionadas. Esta tarea se fue llevando a cabo con el aporte de las 2 fundaciones, de quien estaba detrás de esto y de los organismos pertinentes del gobierno provincial. Finalmente, expresó
el señor Tompkins su decisión de donar estas tierras para el Parque Nacional. No sé cuál era el plazo que él se había establecido, pero sobreviene un hecho trágico y el señor Tompkins fallece en un accidente en el sur de Chile e inmediatamente después su esposa, la señora Christine McDavid, hace efectiva la voluntad del donante y dona las tierras al gobierno de la Nación Argentina. En ese contexto, la provincia vota la ley pertinente cediendo la jurisdicción ambiental que posibilita la creación de este Parque Nacional, que dicho sea de paso, está en plena actividad. Por eso es urgente que este proyecto se convierta en ley para que de esa manera se puedan contar con los recursos, pueda contar Parques Nacionales con los recursos humanos y materiales necesarios para poder hacerlos funcionar en plenitud. Esta primera donación de 120.000 hectáreas, más de 120.000, fue completada el año pasado con 70.000 hectáreas más, lo que va a permitir entonces, como decíamos y se dijo acá, un parque de 200.000 hectáreas sumada al parque provincial de 500.000, que necesariamente van a trabajar en conjunto por una razón muy sencilla. Las tierras del parque provincial están en el medio y a sus lados a ambos lados están las tierras del futuro Parque Nacional. Y finalmente, deseo hablar del futuro. El impacto que esta actividad, la sola presencia de las riquezas naturales que encierra este humedal, que es el segundo de América del Sur después del Pantanal de Brasil, ha movilizado a la actividad turística o ecoturismo de una manera realmente sorprendente. Hay comunidades, algunas de las cuales vienen de la época colonial, que por diversos motivos estaban viviendo situaciones ya de mucha pobreza. Hoy esas poblaciones, algunas de ellas, están en pleno florecimiento con el desarrollo de la actividad turística. Y finalmente, debo agradecer y reconocer el aporte del Ministerio de Turismo de la Nación, que está llevando a cabo el proyecto que articula ambas superficies, el Parque Nacional y el Parque Provincial. Eso va a permitir que mi provincia, la provincia de Corrientes, ofrezca a la Argentina y al mundo un lugar que realmente nos llena de orgullo, nos hace sentir muy felices de tenerlo en nuestra tierra y nos genera la obligación de difundirla permanentemente y de invitar a todos aquellos que lo deseen a conocer estas maravillas. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra.